Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y he venido a bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. Quiero hoy terminar esta serie de enseñanzas acerca de la oración en lo que dice Lucas. Voy a leer Lucas en el capítulo 11 del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta semana hemos estado hablando acerca de este tema tan apasionante que es la oración. Un tema que realmente nos ayuda a tener las herramientas correctas y perfectas para que nosotros realmente podamos tener un contacto directo con el Señor. Y Jesús en esta semana, el Señor nos ha enseñado a través de la vida de Jesús cómo nosotros debemos reconocerles como Padre, como Rey, pedir que venga su voluntad, que se haga su voluntad en esta tierra, que Él es nuestro proveedor, nos provee todas las necesidades básicas durante todos los días y le pedimos a Él. Pero aquí el Señor Jesús está terminando esta oración con dos temas bastante importantes e interesantes para nuestra vida. Jesús está hablando de cómo orar, de cómo presentarnos delante de Dios y de orar por nuestras necesidades básicas físicas. Pero aquí Jesús hace un cambio abrupto y habla acerca del perdón. Y dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Y el tema del perdón es un tema bastante fácil y también bastante complicado. Porque Jesús lo muestra de una forma donde nos hace una alegoría prácticamente, o nos dice específicamente: si tú no perdonas, no te pueden perdonar. Si tú no aprendes a perdonar a otros, no esperes que otro te perdone a ti. En pocas palabras, lo que Jesús estaba haciendo. Pero el perdón es algo que Jesús nos muestra, que el perdón tiene doble vía. El perdón no es solamente por lo que tú hayas hecho, sino no es solamente por lo que tú hayas hecho, sino también por lo que te hayan hecho a ti. Aquí podemos recordar que el tema del perdón es un tema donde está abarcando algo mucho más allá que lo espiritual. Si de pronto muchos de ustedes de pronto ya lo saben, otros no lo saben o otros no lo creen, nosotros somos un ser tripartito. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Depositados en este cuerpo tenemos un espíritu y un alma. Y sabes, cuando la palabra de Dios dice claramente que si tus pecados fueran tan rojos como la grana, serían emblanquecidos o colocarlos blancos como la blanca lana. Te está refiriendo del pecado espiritual. Te está refiriendo la palabra del Señor que si tú tienes el pecado más grande, puedes haber hecho la maldad más grande. Si tú le pides perdón al Señor, el Señor te perdona. Dice la palabra de Dios que tenemos a un abogado que se llama Jesucristo. Y Jesucristo, al momento en que nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, Él inmediatamente intercede con nosotros para que seamos perdonados. Y nuestro Padre nos perdona y echan nuestros pecados a lo más profundo del mar, y más nunca se acuerda de ellos, dice la palabra de Dios. Pero aquí Jesús está hablando no solamente de este perdón espiritual, sino también está hablando del perdón físico. El perdón es uno de los temas bastante controversiales. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que el perdón solamente es que yo tengo que perdonar por lo que a mí me hicieron. Y a veces el perdón realmente se está enfocando más en lo que realmente a nosotros nos hacen. ¿Por qué? Porque el pedir perdón simplemente es soltar las cadenas. Y cuando nosotros decidimos perdonar a una persona, estamos soltando las cadenas que atan a esa persona y por ende las cadenas que nos atan a nosotros. La palabra de Dios dice algo bien claro. Dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, si nosotros no somos capaces de perdonar, somos los responsables de lo que sucede en nuestro corazón. Porque es nuestra responsabilidad guardar lo que hay en nuestros corazones. Jesús nos muestra un ejemplo tan grande
Y dice que cuando Él estaba en la cruz, la primera palabra que dijo Jesús: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús estaba pidiendo perdón por lo que le estaban haciendo, no por lo que Él estaba haciendo. Porque Jesús, dice la palabra del Señor, que Él se presentó allá, era un cordero inmaculado, era un cordero santo, sin mancha, no había cometido pecados. Y estaba pagando el precio por cada uno de nosotros. Y pidió perdón por lo que le estaban haciendo, no por lo que Él había hecho. Y entonces, colocándolo desde un plano de vista natural, que quiero que nosotros entendamos hoy, Jesús dice: si tú no pides perdón, no te podrán perdonar. Perdona nuestros pecados así como también nosotros perdonamos nuestros pecados. Déjame decirte que esto es controversial porque muchas personas a veces le parece injusto que una persona que haya sido asesino, una persona que haya tenido cualquier pecado bastante grande, pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Pero hay otra parte. La otra parte se refiere al alma, se refiere al perdón del alma, a que la Biblia dice claramente que nosotros tenemos una ley en la palabra, que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú sembraste, eso lo vas a recoger. Pero ¿sabes algo? Si nosotros podemos cambiar el final de la cosecha, ¿sabes por qué? Porque aunque tú hayas hecho algo que produjo un daño espiritual, pero también produjo un daño emocional, nosotros somos los que tenemos la capacidad, si realmente no nos lleva el orgullo a nosotros, somos capaces de restaurar aquello que fue dañado emocionalmente. Las heridas espirituales o las cadenas espirituales, a través de la oración y de la fe en el Señor, nuestros pecados serán perdonados inmediatamente. Pero hay cosas que tenemos que solucionar aquí en la tierra, y la palabra de Dios nos los muestra a nosotros nos lo muestra a través de David, nos lo muestra a través de Jacob. Nos muestra la palabra que un día un hombre llamado Jacob tenía a su hermano Esaú. ¿Y qué sucedió? Su hermano Jacob le robó la primogenitura a su hermano. Y de pronto Esaú en ese momento no le prestó atención a la primogenitura porque él estaba más distraído en andar cazando. Pero después que cae en cuenta que la primogenitura era el quedarse a cargo de todas las cosas de su padre, el ser el administrador, y más que todo, Jacob se roba la bendición espiritual que su padre le había, que el padre le otorgaba al primogénito. Dice la palabra de Dios que Jacob salió huyendo, y dice la palabra que duró 21 años huyendo de su hermano Esaú, hasta que Jacob tiene un encuentro con Dios y sus pecados fueron perdonados en ese encuentro con Dios. Y cuando sus pecados espiritualmente fueron perdonados, a él le tocó ir a solucionar en esta tierra lo que él había dañado. Y dice que él se encontró 21 años después con su hermano. Y cuando su hermano lo vio, que venía con familia, que venía con su esposa, que venía con sus hijos, inmediatamente lo cogió y se abrazaron y se besaron. Y se solucionó emocionalmente lo que se había dañado muchos años atrás. De pronto tu pecado hoy produjo un daño tan fuerte en tu familia. Pero déjame decirte que Jesús te puede perdonar todos los pecados. Pero a cada uno de nosotros nos toca la responsabilidad de tratar de arreglar el daño emocional que nosotros hicimos. Sabemos que hay heridas emocionales que se curan a través del tiempo. Son heridas. Las heridas tienen que sanar, y sanan y cicatrizan a través del tiempo. Pero nosotros tenemos que hacer como aquel hombre que dice la palabra, como aquel hombre samaritano que fue herido porque lo atracaron en medio del camino. ¿Y qué dice la palabra? Aquel hombre, y el samaritano vino, cogió a este hombre, lo llevó a un hotel y lo colocó en ese lugar, sanó sus heridas, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que al sanar sus heridas, este hombre recibió una mayor bendición por esto. Hay cosas que Dios nos puede perdonar de manera inmediata al pedirle perdón. Pero hay heridas emocionales que tú y yo tenemos que aprender a tratar de subsanar en esta tierra. Aprender a pedirle perdón a nuestros hijos si nosotros hemos fallado a nuestros hijos. A pedirle perdón a nuestro esposo, a nuestra esposa. A pedirle perdón a nuestros amigos si nosotros hemos sido lo que hemos fallado. Porque no solamente lo espiritual fue lo que se arregló al orar. No es como dicen, nos han enseñado a nosotros, el que peca, reza y empata. No, Señor, nosotros podemos pecar. Podemos pedirle perdón a Dios, y si realmente Dios ha visto el arrepentimiento de nuestros corazones, Dios nos perdona. Pero aquí en esta tierra tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Pero
al pagar nuestras consecuencias, nuestro pecado, si realmente somos humildes, podemos acercarnos a pedir perdón. Podemos acercarnos y solucionar en esta tierra y pedir perdón por lo que nosotros, por el daño que nosotros hicimos en esta tierra. Y Jesús nos muestra a nosotros ese perdón y nos muestra ese amor. ¿Sabe dónde nos lo muestra la palabra? Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y esto sucedió. Y cuando el gallo cantó, dice la palabra que Jesús miró a Pedro y Pedro salió y lloró amargamente. Pero dice la palabra que después que Jesús resucitó, se acercó a Pedro y le preguntó a Pedro, las mismas 3 veces que Pedro le negó, Jesús le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Le preguntó 3 veces: ¿tú me amas, Pedro? Y le preguntó la tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? Y eso nos muestra a nosotros que tenemos que solucionar en esta tierra el daño emocional que nosotros hemos hecho. Dios nos perdona, pero tenemos que arreglar en esta tierra lo que nosotros mismos hemos dañado. Y con esto quiero colocarte una ilustración. Como cuando tú coges una madera y coges un clavo y lo martillas. Y de pronto, al martillar este clavo, el clavo se dobla. Y ya no te sirve el clavo porque está doblado. Coges un martillo y lo sacas de la madera. Solucionaste un problema, sacaste el clavo, pero ahí quedó en la madera, quedó una herida y quedó un hueco. Y te pregunto yo, ¿a quién le toca subsanar ese hueco? A ti, a mí, al carpintero le toca coger y lijar, curar, de pronto lijar para que se quite el hueco o de pronto taparlo con acerrín y boxer, como hacen algunos carpinteros y tapan y subsanan la herida que se había producido. A nosotros nos toca solucionar en esta tierra la herida que ocasionamos, el daño emocional que hicimos, el daño sentimental que hicimos, porque Dios se encarga de perdonar nuestros pecados en el mundo espiritual. Déjame decirte hoy que esta es la razón por la cual a veces muchos de nosotros no avanzamos. No avanzamos porque no aprendemos a pedirle perdón. Si nosotros no aprendemos a pedir perdón aquí en esta tierra, lamentablemente las consecuencias o la cosecha de lo que tú vas a recoger no puede ser cambiado, porque todo lo que nosotros queremos cambiar tenemos que hacerlo en esta tierra. Si tú quieres cosechar algo diferente a lo que sembraste en un momento de ira, de rabia, tienes que aprender a doblegar y a pedir perdón. Y otra cosa que toca Jesús aquí en este tema y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Jesús no estaba diciendo en este pasaje, no estaba diciendo específicamente que Dios nos mete en tentación. Jesús lo que estaba diciendo en pocas palabras es que Dios permite la tentación en nuestra vida, pero cuando Dios permite la tentación y la prueba, dice la palabra de Dios que Dios provee una salida. Así que no estamos solos en el momento de la tentación. Podrá llegar la tentación, podrá llegar la prueba, pero Dios siempre nos proveerá una salida de esa situación en la que vamos nosotros a atravesar. Y en este día quiero decirte que tenemos la oportunidad. La palabra de Dios dice que mientras este corazón esté latiendo, todavía tenemos la oportunidad de cambiar, de hacer algo nuevo, de sembrar algo nuevo para que las consecuencias que pasen en nuestra vida sean unas consecuencias menores a la herida que nosotros hicimos. Y eso también sucedió con Jesús. Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Y todos los días, si nos arrepentimos, que deberíamos hacerlo todos los días, según lo que nos enseña Jesús a través de esta enseñanza, pedirle perdón a Dios todos los días por nuestros pecados, pero también aprender a dejar de ser orgullosos y pedirle perdón a toda persona a la cual nosotros les hicimos daño. De pronto no es fácil hacerlo inmediatamente, porque hay que esperar que esa herida pueda sanar a través del tiempo, y después del tiempo nosotros ir a arreglar en esta tierra lo que nosotros en esta tierra hicimos. Mi amado amigo y que me escuchas en este día, quiero presentarte a Jesús. Es la solución para toda situación y todo problema que tú tengas. Hoy quiero bendecir tu vida con que hagas una oración conmigo. Repite esta oración después de mí y después yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, he venido a pedirte perdón a ti, Señor. Sé que en muchas ocasiones, Padre, he fallado, pero hoy te pido perdón. Perdóname, te abro las puertas de mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor, por esta nueva vida que me das en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, coloco en tus manos a toda persona que va a escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que seas tú tocando sus corazones a través del Espíritu Santo, Señor. Padre,
Sé que muchos de los que están aquí, Señora, están dañados. Hemos estado dañados, hemos estado rotos. Nos han producido tantas heridas en nuestros corazones, Señor, que a través del tiempo todavía no hemos podido sanar. Pero tu palabra dice, Señor, que si nosotros aprendemos a perdonar, tú nos perdonarías nuestros pecados. Padre, yo sé que cada día que oramos y pedimos a ti, tú nos perdonas nuestros pecados. Danos la valentía, Señor, para subsanar y arreglar en esta tierra todo el daño emocional que hemos ocasionado, Señor, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros amigos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que nos dé la fortaleza, la valentía, Señor, y la humildad para poder reconocer el error que nosotros hemos cometido. Y te pido, Señor, que seas tú el buen samaritano en nosotros y que sanes todas las heridas, Señor, que hay en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.